Hola, yo soy la profesora Valentina Mejía Mezquita de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y hago parte del proyecto Introducción a la Arquitectura. Vamos a hablar de imagen y arquitectura. ¿Por qué nos interesa hablar del poder de las imágenes? Sin lugar a dudas, porque la arquitectura hace parte del mundo de las imágenes. La imagen producto, la imagen medio de acción y la imagen significado fundamentalmente recogen eso que vamos a llamar el poder de las imágenes. La principal facultad de las imágenes es su capacidad mágica, de mediar entre lo físico y lo mental, lo perceptivo y lo imaginario, lo factual y lo afectivo. Las imágenes poéticas en particular son corporeizadas y vivificadas como parte de nuestro mundo existencial y el sentido que tenemos de nosotros mismos. Las imágenes, los arquetipos y las metáforas estructuran nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos y son capaces de comunicar mensajes de un tiempo profundo, así como de narrativas épicas mediatizadas de la vida y del destino de los seres humanos. Hace poco más de 2 años veíamos con una suerte de estupor cómo se desvanecía ante la mirada atónita del mundo entero Notre Dame, uno de los símbolos de la historia de Occidente, tal vez uno de esos símbolos que encarna esa modernidad occidental en tanto arquitectura, es decir, el nacimiento de una arquitectura eminentemente europea. El gótico es, sin lugar a dudas, la arquitectura propia de ese cambio de pensamiento, de la incorporación más sensible de esa cristiandad en el territorio europeo. Esa imagen, que podía parecer demoledora en algunos casos, seguramente gratificante para otros, que podrían pensar que lo que había ahí era un desvanecimiento de una lógica hegemónica, o que lo que había ahí, para quienes somos arquitectos, nos interesa la historia, era una desaparición de un vestigio, de un momento histórico donde habían existido unos sujetos que hacían las cosas de una manera y no de otra, prácticamente recoge la intención de esta conversación, y es ¿por qué pensar en ese vínculo entre la imagen y la arquitectura? Indudablemente, la arquitectura, que como también hemos venido mencionando, es una suerte de ejercicio donde configuramos el espacio, y esa configuración de la espacialidad está básicamente atravesada por la artificialización del mundo. Ese mundo adquiere una imagen, es decir, adquiere una connotación simbólica. Es sin lugar a dudas un producto, pero además es un medio a través del cual entonces habitamos el mundo. Por eso es tan poderoso, por eso es tan significativo y por eso nos interesa conversarlo. Valdría considerar, entre otras cosas, cómo se fabrica, qué sentido transmite y con qué autoridad se hace la imagen. Y aquí básicamente nos vamos a recoger en algo que vamos a ir describiendo como el complejo mediológico. Y para eso vale la pena resaltar algo así como una suerte de referencia a una imagen que parecía recordar un emperador chino cuando decía lo siguiente. Un emperador chino pidió un día al primer pintor de su corte que borrara la cascada que había pintado al fresco en la pared del palacio porque el ruido del agua le impedía dormir. A nosotros, que creemos en el silencio de los frescos, la anécdota nos encanta. Nos inquieta vagamente también. Su lógica nos hiere y, sin embargo, ese encanto despierta en el fondo de nosotros una sospecha adormecida. ¿Cómo una historia íntima más olvidada que perdida, aún amenazadora, pero muy lejana, puede representarnos tanto? Después de todo, China es el otro occidente. Estos insomnios no se dan entre nosotros. ¿Por qué pensamos en cómo se fabrican las imágenes? ¿Por qué pensamos en qué sentido transmiten y con qué autoridad se hacen? Básicamente porque si nosotros nos remontamos a la historia de la imagen en Occidente, esa historia de esa imagen está básicamente recogida en 3 grandes momentos. Un momento donde la imagen es básicamente
mística, divina, un momento en el que la imagen es fundamentalmente estética y otro momento donde la imagen es fundamentalmente visual y comercial, prácticamente el momento en el que estamos hoy en día y del cual, sin lugar a dudas, la arquitectura no será ajena. Una historia de esa mirada en Occidente que ya no sería solamente el hecho de que exista una imagen, sino que básicamente la imagen existe porque tenemos la posibilidad de mirarla, es decir, porque tenemos la posibilidad de establecer una relación, una interpretación frente a esos símbolos, entonces nos permitiría pensar al menos en tres cosas. Es decir, que esa historia de la mirada debería estar atravesada por las mutaciones técnicas, por los medios sociológicos y por las permanencias míticas de la imagen. A ver, vamos a precisarlo un poco mejor. ¿Qué es la técnica? La técnica básicamente es eso que ha invocado los grandes intereses de la historia clásica o típica del arte, es decir, ocuparse de las técnicas de fabricación, de estilo y escuela que hacen que podamos reconocer eso que las pinturas son rupestres, o que el arte es primitivo, o que las arquitecturas son neoclásicas o barrocas o renacentistas, incluso góticas, como la catedral que se desmoronaba ante nuestros ojos. Lo simbólico o la simbólica o la dimensión simbólica es la iconología o la semiología que se ocupa del aspecto simbólico de las obras, es decir, eso que las carga de sentido, de posibilidad de interpretación o con lo cual nosotros estaríamos pensando que la imagen tiene unos vínculos fundamentalmente culturales. La tercera es que la imagen o que la mirada tienen fundamentalmente una aproximación política, es decir, que en ella reside una historia de las mentalidades que tratará de las influencias y del sitio de las imágenes en la sociedad. Tal vez valdría pensar que uno de los elementos simbólicos o una de las imágenes de mayor resonancia en el siglo XX será, sin lugar a dudas, la esvástica que representó al partido nazi, o que representó eso que para el caso de los judíos sería sin lugar a dudas el Holocausto y que para el mundo sería sin lugar a dudas un símbolo que no quiere volver a ver representado en ningún lugar. El punto es que para poder comprender esa tradición que nos instala frente a las imágenes tenemos que reconocer al menos esas tres dimensiones en la mirada. Valdría pensar, entre otras cosas, que si nos remontamos a las épocas más antiguas, tal vez las primeras imágenes de las cuales nosotros nos hayamos hecho profundo sentido después del arte rupestre sean sin lugar a dudas las estelas funerarias. Prácticamente podemos creer o suponer que la imagen nace básicamente por la muerte, es decir, el nacimiento de la imagen en Occidente se dio porque comprendimos o porque nos dimos más bien a la tarea de intentar inmortalizar esa imagen, eso que simbolizaba a un vivo cuando dejaba de existir, es decir, cuando su tiempo mundano había terminado. Por eso, la estela funeraria puesta o instalada o incluso el sarcófago tallado con la imagen del difunto, en ese caso, por ejemplo, el faraón, se convierte en una suerte de eternalización de la existencia, entonces ahora resumida a esa forma de representación que podía tener el sujeto que mira ese símbolo que es entonces la estela funeraria o el sarcófago. Con lo cual hay una relación indisoluble. La historia de las imágenes es una historia de las miradas, la historia de las relaciones que establecemos los sujetos que podemos entonces cargarlas de sentido o darles interpretación. Para eso también valdría pensar que las imágenes tienen, entre otras cosas, múltiples miradas. Una posibilidad de comprensión de esas múltiples miradas sería instalarnos en distintas representaciones en el tiempo. Egipto nos gusta, nos atrae finalmente esa idea de que fueron los primeros configuradores de todo un arsenal de imágenes que parecía relatar el mundo que vemos y el que no vemos. Esas formas de representación que tuvieron los egipcios básicamente las vamos a conocer como la ley de la frontalidad, es decir, una forma de representación que no se configura con la naturaleza
cotidiana del mundo, pero que nos permite reconocer entonces la tridimensionalidad de ese mundo que nos rodea o ese mundo en el que habitamos. Una de las representaciones tal vez más típicas que tenemos tiene que ver con los cuerpos de los egipcios, con los pechos o con el pecho de frente, es decir, visibles ambos hombros, los brazos visibles, el cuerpo girado, el ojo mirando de frente y la cabeza de perfil, una posición antinatural para el cuerpo, pero una posibilidad de entender entonces ese bulto que se configuraba o esa espacialidad, esa corporeidad representada en dos dimensiones. Esto parecería entonces que nos instala más o menos en la reflexión del arte y yo les diría que nos instala claramente en la reflexión de la arquitectura, porque la pirámide es una sucesión de planos que finalmente configura un volumen. Si nos acercáramos al escenario occidental, tendríamos entonces una imagen como la de las representaciones místicas de los relatos poéticos o de las Odiseas antiguas, como las que vemos contadas en el Palacio de Knossos. Cuerpos también de perfil, con unas posiciones más naturales, menos abstractas y simbólicas. Pero finalmente, si diéramos un salto enorme en el tiempo y nos acercáramos al siglo XX, podríamos pensar que el cubismo, una de las primeras vanguardias del siglo XX, nos instaló en otra forma de entender el mundo porque lo deconstruyó. Fatigadas las vanguardias de la tradición occidental, entonces en un no más, en un fuera del tiempo y fuera del espacio, se dieron a la tarea de descomponer el mundo que habíamos tridimensionalizado hasta aquel entonces para comprenderlo ahora a partir del devenir, del discurrir en el espacio. Todos los cuadros cubistas, todas las pinturas, quien haya visto el Guernica, se habrá de dar a la tarea de recorrer la imagen una a otra y tratar de conformar en su imaginación entonces la idea de un suceso que va pasando con el caballo, con los guerreros, en este caso con las ciudades, con los edificios, con los cuerpos que se incorporan a partir de una tridimensionalidad que se ha desplegado en una bidimensionalidad. ¿Por qué nos interesa las múltiples caras de la imagen? Porque sin lugar a dudas, en la visión más elemental de la arquitectura, podemos pensar que ella tiene fachadas, es decir, que ella tiene al menos una superficie sobre la cual nos desplazamos, tiene unas caras que finalmente configuran o limitan la espacialidad y nos dan un interior y finalmente también nos permiten una exterioridad. Es decir, porque esas múltiples caras de la imagen nos permiten mediar entre lo físico y lo mental, entre lo perceptivo y lo imaginario y entre lo factual y lo afectivo. La imagen y la mirada son una experiencia indisoluble y la arquitectura, de alguna manera, es una práctica inevitable en esas dinámicas de la experiencia. Esas múltiples caras de la imagen nos podrían permitir acercarnos a unos ejemplos tal vez más cercanos. Tal vez en otro momento que habíamos hecho referencia a las pirámides podría servir como una suerte de diálogo cuando nos instalamos en una reflexión como el contexto americano. En América, las pirámides no tuvieron el mismo propósito que lo tuvieron en Egipto. Las pirámides americanas funcionan como los zigurats en Egipto, es decir, son torres escalonadas que están rematadas por un templo. En el caso, por ejemplo, de las épocas clásicas de los mayas centroamericanos, las pirámides tuvieron una clarísima orientación frente a un vasto espacio vacío, es decir, había una cara al norte, una cara al sur, una cara al oriente y otra al occidente, una sucesión de imágenes que yo podía albergar en mi cabeza si recorría el edificio en su periferia. Es mi imaginación la que configura esa sucesión de imágenes, es mi capacidad de entendimiento y de interpretación la que hace que el mundo tenga espacialidad. En ese escenario tal vez valdría pensar que esa posibilidad de configurar el mundo a partir de las imágenes, como señalábamos al comienzo, está mediado por tres momentos. Las imágenes y sus eras son tres. La era de la logosfera, la era de la grafosfera y la era de la videosfera.
¿Por qué están regidos o qué los determina? Uno, básicamente sus principios de eficacia. Esos principios de eficacia hacen pensar que en las épocas más antiguas, en la era de la logosfera, el régimen es básicamente el ídolo, la presencia del ser divino, la imagen que podíamos tener del faraón, que había que inmortalizar, que había entonces que momificar. Eso pasó en Egipto y pasó en América, por ejemplo. La grafosfera, en la era de la grafosfera, es decir, en la era de la emergencia de la estética o el nacimiento del arte, como lo conocemos hoy en día, es porque estamos básicamente atravesados en esa eficacia por la representación. El arte es básicamente una representación de la realidad o de lo que no queremos ver de ella, de lo que negamos de ella, es decir, es un instrumento que nos permite otro entendimiento del mundo, incluso uno que nos gusta mucho y es el del placer. La videosfera es el escenario donde básicamente los medios de comunicación nos han atravesado, es la era tal vez más contemporánea, es la era del régimen visual, es la era de la simulación, es la era donde hemos construido imágenes que nos permiten creer otras cosas incluso en las que no están y hacerlas sentir, visualizarlas como si fueran reales. ¿Cuál es la relación que se establece con el sujeto en estos distintos momentos de la imagen? La imagen en un primer momento fue evidente, en un momento intermedio fue vista y en un tercer momento es visionada. Es decir, siempre está atravesada por tres escenarios de la mirada. ¿Cuál es su modalidad de existencia? En la era antigua la imagen básicamente estaba viva. Nadie se daba la tarea de amenazar una figura de un dios en la época más primitiva. En la era de la grafosfera, es decir, en la era del arte, la imagen es física. Prácticamente nos vemos enfrentados entonces a ese cuerpo de Adán y el Dios que se están tocando allá en la bóveda de el Vaticano. Finalmente, en la era de la videosfera, la imagen es virtual. Seguramente esto que estamos experimentando a través de este ejercicio, donde prácticamente podrían creer o podríamos hacernos creer que yo estoy bastante cercana a Hagia Sofía, es decir, a ese gran edificio bizantino que entonces está coronado por unas cúpulas y que parece representar el encuentro o el incesante desencuentro entre cristianos y musulmanes. El principio de autoridad de la era de las imágenes en su nacimiento fue fundamentalmente lo sobrenatural, luego pasó básicamente a verse atravesado por lo real y hoy es básicamente dominado por lo ejecutante, es decir, Dios, la naturaleza y la máquina definen esos tres momentos que dan cuenta de la hegemonía, de quién atraviesa lo hegemónico en la imagen. ¿Qué es lo que sucede en el contexto histórico en esas mediasferas de la imagen? Uno, hay un primer contexto histórico que es el de la magia, en la época más antigua. Hay un segundo momento que es religioso y hay un tercer momento que es básicamente técnico, para poder definir en ella sus objetos de culto. ¿Cuáles son sus objetos de culto antiguos? Lo santo, en la grafosfera lo bello y hoy en día lo nuevo. Valdría mucho pensar cuáles son las relaciones que establecemos en estos momentos con la arquitectura. ¿Por qué? Porque todas estas reflexiones nos instalan en un contexto, en unas ciudades y sin lugar a dudas en unas arquitecturas. Es decir, hay un primer momento, la era de la logosfera, es la era de la Asia antigua, de las primeras civilizaciones que culminan en Bizancio. Por eso la reflexión o la referencia a Hagia Sofía. La era de la grafosfera, que básicamente nos instala en la Europa que renace, es decir, la Europa florentina. Y la era de la videosfera es la que nos instala en las Américas, probablemente no en las Américas del Sur, sino en las Américas del Norte, es decir, en la América moderna, en la América que se ha separado del dominio básicamente europeo, sobre todo visiblemente a partir del siglo XX. Algunos queremos creer que existen otras posibilidades de hacer lectura de las imágenes del mundo y sobre todo de la imagen de la arquitectura. Y esa tiene que ver con una visión más cercana, con una visión más próxima, una visión más instalada en la experiencia imaginativa, imaginaria y corpórea que tenemos cuando establecemos una relación imagen-sujeto-arquitectura. Es decir, cuando pensamos en la arquitectura como metáfora.
Es decir, cuando pensamos que esa imagen que configura la arquitectura articula el encuentro entre el mundo y la mente humana, es decir, nos permite concebir la carne del mundo. Cuando la arquitectura es entendida como una imagen organizadora, cuando hay en ella una internalización, una identificación y una proyección inconsciente. Y por último, cuando pensamos que la arquitectura es un verbo, es decir, es performativa y modifica y condiciona nuestra experiencia de la realidad. Tal vez por eso algunos de nosotros queramos referirnos a algunos de los arquitectos americanos más cercanos, Luis Barragán, por ejemplo. ¿Por qué cuando hablamos de la imagen algunos de nosotros queremos referirnos a arquitectos que, aunque han tenido una trascendencia histórica fundamental, a veces muchos de sus edificios parecieron ser, entre comillas, modestos? Luis Barragán fue uno de esos arquitectos que decía que él solo se sentía capaz de diseñar casas. Es decir, para algunos de nosotros el mayor reto de la arquitectura es, sin lugar a dudas, pensar en diseñar la casa. Otros creerán o querrán diseñar ciudades. Otros que entendemos o que estamos más filiados en la experiencia vital de la domesticidad, creemos que retarse a la domesticidad, es decir, a la configuración del escenario íntimo, donde la vida discurre, donde el espacio prácticamente permite que el cuerpo espacie, es decir, que configure esa relación carnalidad, corporeidad, lugar, espacio, tiempo, a través de estos elementos artificiosos, es decir, muros, pisos, ventanas, relaciones escaladas entre el adentro y el afuera, vínculos con el color, con la textura. En este caso, un Barragán, por ejemplo, profundamente atravesado por la tradición mexicana, por esa tradición maya, por esa tradición azteca a la que nos referíamos cuando hablábamos de esas primeras arquitecturas mesoamericanas o esa idea de la pirámide americana profusamente decorada, es decir, llena de color, de sensibilidad material, de relación con el entorno, de pequeño tamaño, de escala humana, de trasegar por el espacio, del devenir de la existencia, de pensar que la casa es el lugar que nos hinca en el mundo, que nos instala, que nos funda, que nos permite una relación mundana, que nos permite incluso distinguirnos de los dioses, es tal vez el mayor reto que podemos pensar. La arquitectura podría sugerirnos. Pensar que, sin lugar a dudas, configurar una imagen apacible, una imagen donde la vida pueda devenir en las dinámicas del hogar, donde se practique la relación con los otros, donde las prácticas culturales tengan reiteración cotidiana, diaria y permanente, es sin lugar a dudas tal vez el mayor reto imaginativo que puede tener la arquitectura hoy en día, o al menos en el contexto latinoamericano. Tal vez la última reflexión que quisiéramos hacer, al menos en este momento cuando nos preguntamos por el vínculo entre la imagen y la arquitectura, y para cerrar la reflexión entre la imagen, la arquitectura y el cuerpo, como un reto en la experiencia existencial directa y sin deliberación consciente, es decir, cuando comprendemos que la experiencia arquitectónica nace ontológicamente del acto de habitar y en consecuencia, las imágenes arquitectónicas primeras pueden identificarse con la máxima claridad de la casa, la morada del hombre. Tal vez la pregunta, la última que nos quede en esta conversación sea: ¿para qué hacemos imagen del mundo a través de la arquitectura? E insistiría mucho en sugerir que sea para hacer un mejor mundo habitable, es decir, para procurar unas mejores dinámicas en este tiempo mortal, en esas lógicas de el prevalecer, en esas lógicas del vivir, en las dinámicas del día a día o en el gran reto que implica habitar la vida cotidiana. Muchas gracias.